Bueno, hemos tenido la oportunidad en la escuela, en esta escuela nueva, fantástica que tenemos en Granada, de contar por primera vez con el estudio PMMT, estudio de Barcelona, cuya especialización sobre el tema biosanitario les ha permitido además trabajar de una forma muy sugerente sobre la investigación, sobre la docencia y sobre los materiales, que quizás sea el punto de conexión con este evento, ¿no? Una serie de empresas patrocinadoras que quieren dar a conocer sus materiales y unos arquitectos cuya investigación y cuya evaluación de los materiales es bastante exigente. ¿Cómo habéis visto el encuentro? Bueno, nos parece imprescindible que en las escuelas de arquitectura se fomente, ¿no?, esta relación entre lo que es la industria, ¿no?, la industria que hace posible, ¿no?, nuestros proyectos, los proyectos que inventamos, que imaginamos, ¿no? Por lo tanto, ese contacto con la realidad, con las empresas que fabrican, ¿no?, y que de alguna manera hacen realidad esa arquitectura es fundamental, ¿no? Entonces, para nosotros nos ha sorprendido el nivel de los participantes, ¿no? Todos los productos que hemos conocido tenían un valor añadido muy alto, ¿no? Y al final creemos que ese tipo de intercambio favorece a todo el sector, a los técnicos y a los fabricantes, ¿no? Sí, yo también diría, y es un poco lo que hemos intentado explicar en la conferencia, que a día de hoy la arquitectura es algo mucho más amplio que un profesional dibujando sus ideas en un papel, ¿no? Creemos que la arquitectura es algo mucho más complejo, basado en la inteligencia colectiva, en la suma de talentos, no solo dentro del mismo despacho, sino en colaboración con los clientes y desde luego con la industria. Entonces yo creo que este evento en el que se vincula arquitectos e industria se produzca en una escuela de arquitectura, yo creo que es algo bueno, porque de alguna manera es enviar este mensaje en el lugar que hay que enviarlo, que son las generaciones que vienen, las que serán los nuevos arquitectos del futuro, ¿no? Y que al final entiendan que si no establecemos una relación de equipo, no de arquitecto y subcontrata o suministrador de materiales, sino de equipo, los proyectos no irán mejorando y no irán. Cada vez estamos en un momento de más tecnología, más complejidad, más historias y necesitamos esa unión, ¿no? Ese fortalecer esa inteligencia colectiva, que es lo que al final creemos que consigue grandes proyectos. Y un tema muy importante, ¿no? La industria no te la encuentras al final del proceso, o no te la deberías encontrar al final del proceso. Te la tienes que encontrar cuando empiezas, ¿no?, a desarrollar esas ideas, ¿no?, y las tienes que convertir en algo tangible, en algo real. Con lo cual, fomentar ese tipo de colaboración, ¿no?, en la que nos conocemos todos antes, ¿no?, y esas inercias se producen en una fase en la que aún se está generando el proyecto, nos parece fundamental para el futuro del sector, ¿no? A mí me ha interesado que habéis hablado de esa parte de la investigación en la que habláis de los friendly materials, ¿no?, en vuestro despacho. Creo que sería muy oportuno en este caso hablar de cuáles son los criterios que aplicáis para otorgar o proponer esa categoría a los distintos materiales, ¿no? Sí, al final lo que hacemos nosotros es, o lo que intentamos cuando empezó este proyecto de investigación, que empezó ya hace casi 4 años, ha sido 2 años y medio de investigación interna y ahora ya más de desarrollo y más de relación externa con empresas y con la sociedad. Lo que buscábamos al principio era de qué manera podíamos saber qué afectación tenía la elección de un material en la salud de las personas de los edificios que construíamos. Esa era la pregunta, el objetivo, conocer eso. Eso no lo encontramos de manera homogénea, de manera clara en el sector. Entonces lo que hicimos fue, durante estos años de investigación, definir qué parámetros son comunes a todos los materiales, qué parámetros y cuáles son sus variables para evaluar
el nivel de salud, y hablamos exclusivamente de salud sobre las personas, no salud sobre el planeta, que solo estudiaría la sostenibilidad, sino salud sobre las personas, tienen los materiales, pero no solo los materiales, sino los sistemas constructivos, porque un material puede ser muy saludable, pero su sistema constructivo, en su colocación, en su montaje, puede implicar una cámara de aire, puede implicar unos submateriales para rejuntarlo y otras cosas que hagan que el sistema constructivo no sea tan saludable. Entonces, al final lo que hemos hecho es generar un algoritmo, una especie como de operación matemática que vincula unos 30-40 variables para los productos específicamente y unos cuantos más para la evaluación de un espacio, ¿vale?, que nos permiten otorgar de manera objetiva, con un cálculo matemático, en función de unas composiciones químicas, de otras variables como la limpieza, el formato, etcétera, una nota a un material, ¿vale? No solamente en una categoría global, es decir, pues la cerámica en el global de todos los materiales está colocada aquí, sino para dentro de un mismo material una puntuación relativa, es decir, pues dentro de las maderas, el mismo tipo de madera, qué productos tienen mayor puntuación o menor en función del cóctel químico que se le ha añadido a la madera para hacer que tenga unas prestaciones u otras. Esa sería un poco la historia o la investigación de Frene. Además, estamos convencidos de que esto va a ser un cambio de paradigma a la hora de prescribir los materiales del futuro en nuestra profesión, o sea, y además va a actuar sobre el proyecto y sobre la elección, ¿no?, o la prescripción de los materiales como un factor multiplicador. O sea, ya no vamos a escoger los materiales solo en base a sus prestaciones químicas, en base a su durabilidad, ¿no?, en base al precio, ¿no?, y a la sostenibilidad, sino que además vamos a elegirlos en base a esa capacidad o no de afectar a la salud de las personas que habitan esos espacios interiores. Creemos claramente que no hay retorno, ¿no?, que vamos hacia este nuevo Esto que dice modelo. Máxim es muy importante, los espacios interiores. Realmente el 50% de las personas viven en ciudades y el 90% de ese tiempo lo pasamos en espacios interiores. Bueno, pues estos espacios interiores están entre 2 y 5 veces más contaminados que los espacios exteriores. O sea, realmente ahora en esta terraza fantástica en la que estamos mucho mejor y tenemos un ambiente mucho más saludable que el de la sala de actos donde estábamos antes o en un aula. Entonces, ahí es donde debemos controlar y ahí es donde los arquitectos tenemos cosas que decir y tenemos cosas que añadir. Y tenemos nosotros que decir, pero sobre todo tiene la industria que decir cosas, los fabricantes de materiales, que cada vez se ponen más las pilas. Tenemos que ir de la mano industria y técnicos para que poco a poco consigamos entre todos mejorar esa realidad. Se ha hablado bastante durante la jornada de hoy de cómo se ha transformado la profesión de arquitecto y cómo ha cambiado su forma de intercambio y de relación con la sociedad. Ahora que estamos aquí en la Escuela de Arquitectura y hemos tenido un buen número de alumnos del máster, ¿qué consejos o qué sugerencias le daríais a estos estudiantes próximos a enfrentarse al mercado laboral o próximos a emprender esa carrera ya de arquitectos en el ejercicio en las muy diferentes facetas que hoy día se ofrecen, ¿no? Les diríamos que tienen que cuestionarse el modelo, tienen que pensar que el arquitecto es un personaje, un profesional capacitado para atender, ¿no?, y resolver problemas de alta complejidad, y que por lo tanto los modelos más canónicos, ¿no?, quizás haya que repensarlos, ¿no?, más clásicos, ¿no? Y entonces realmente nosotros lo que hemos explicado es nuestro modelo, que no es ni el mejor ni peor, es nuestro modelo, pero que puede servir, ¿no?, para dar pistas, ¿no?, sobre algunos de los caminos que puede tomar la profesión, ¿no?, más enfocada a la innovación, más enfocada al cliente, ¿no?, y a resolver esas problemáticas importantes ¿no?, que nos encontramos todos. Yo diría que la sociedad nos encasilla
en un modelo específico, porque los arquitectos nos hemos encasillado en ese modelo específico. El arquitecto es aquella persona que es capaz de tener una idea brillante, de un nivel de creatividad y un nivel estético por encima de la media, y es capaz de generar esa obra arquitectónica. El arquitecto es mucho más que todo eso, mucho más. De hecho, eso es una parte. Hay que poner, como dice Máxim, en crisis el modelo de que cuando hablamos de arquitecto parece que estemos hablando de una persona, un señor. No, el arquitecto es yo creo que ha de ser el líder de un equipo. Y que tiene que tener la suficiente, yo creo que, visión como para entender que la idea puede venir de él o puede venir de otra persona. El arquitecto también no tiene por qué ser alguien que se dedique a construir. Nosotros nos hemos dado cuenta, porque tenemos un departamento dentro del despacho, dijéramos, muy potente de innovación, que el arquitecto es un personaje a nivel profesional muy preparado para desarrollar tareas de investigación. O sea, nosotros empezamos primero pensando que es ingeniero, que es un gran investigador el arquitecto, y puede investigar en una empresa de arquitectura, pero podría investigar en una empresa de software, en una empresa de... porque tiene una capacidad para ver de manera muy genérica o se les prepara para ver de manera muy genérica situaciones muy complejas, detectar dónde están los puntos de interés, darle valor a esos puntos. Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar que el arquitecto no es aquello que veíamos en las películas o que nos enseñaron en algunas escuelas, ¿no? De que el arquitecto bueno es el que es capaz de hacer un croquis en una servilleta y ahí ya no se le puede añadir nada más, sino que el croquis en una servilleta puede estar bien, pero es simplemente el punto de partida en el que empieza a trabajar un equipo multidisciplinar para conseguir, porque ideas hay muchas. Lo difícil de una idea es conseguir que se transforme en una realidad y en un valor, ¿no? Y eso nunca es tarea de una persona. Aunque queramos creer que es tarea de una persona, no es tarea de una persona. Y cuanto más asumamos que la ayuda o que la participación de perfiles cada vez más diferentes en los equipos que diseñan los edificios o que diseñan nuestras ciudades, mejor resultado tendremos. Bueno, yo creo que es un poco esa duda. Nos gusta mucho la palabra empresa. Tiene que haber arquitectos organizando empresas, dirigiendo empresas, ¿no? O sea, nos parece más adecuado dejar de hablar de estudios, ¿no? O dejar de hablar de despachos y empezar a hablar de empresas, ¿no? Creemos que el sector pide ¿no? Que estemos más profesionalizados, ¿no? Que estemos más preparados para el entorno económico en el que tenemos que operar, ¿no? Bueno, una cosa que yo creo que es provocadora, pero que la sentimos así, o sea, a veces cuando te preguntan, tú eres arquitecto, tú eres un artista. No, yo soy una empresa de prestación de servicios. Mi vocación es solucionar problemas, no generar un currículum propio, no generar una obra. No soy un pintor ni un escultor. Quiero decirte, soy, o al menos nosotros nos consideramos, más un mecánico de Fórmula 1, hay algunos, otros pero nuestra tarea es que nos venga un cliente con un problema, detectar el problema, si podemos detectar otros problemas que él no ha detectado y darle solución a esos problemas. Somos una profesión reactiva, no una profesión, o sea, tenemos que estar a ver cuál es el problema y buscar las mejores soluciones, no a inventarnos nosotros los problemas. Yo creo que esa es otra de las cosas del modelo que hemos de repensar, ¿no? Yo creo que hay dos valores que habéis defendido hoy con bastante ahínco y que me parecen muy sugerentes, que son tanto el aunar lo colectivo como forma de emprendimiento y el establecer grandes cuotas de transversalidad en el trabajo del equipo. ¿Cómo habéis llegado a esta situación? Pues por convicción, ¿no? Y un poco precisamente por repensar ese modelo, ¿no? Basado en la personalidad, ¿no? de unos arquitectos, y nosotros hemos aprendido o estamos aprendiendo a defender todo lo contrario, ¿no? El defender, digamos, a un equipo, ¿no? A un equipo de colaboradores sin los cuales hoy en día sería imposible atender a la complejidad que significa, ¿no? O que nos demanda la profesión. Creemos que esa complejidad de manera justa solo se puede atender desde esa visión colectiva, ¿no? Desde esa visión de 360 grados, ¿no? Porque al final cada uno de nosotros tiene una visión parcial de los temas que nos afectan,
cuando se produce un trabajo colectivo, esa capacidad, ¿no?, de resolver, de dar soluciones imaginativas, ¿no?, a esos problemas se multiplica, ¿no? Entonces, sí, yo diría también que otra cosa o sea, nosotros no es que nos hayamos inventado ningún sistema, porque no hemos hecho, el único valor que puede tener de lo que hemos presentado hoy es que lo que hemos hecho ha sido mirar a otro sitio. O sea, en vez de fijarnos en cómo estaban investigando, desarrollando el I+D otros despachos de arquitectura de referencia, nosotros hemos girado la mirada y nos hemos ido a empresas que tienen una vocación innovadora, desde las grandes tipo Apple, Google, Hewlett Packard, hasta más pequeñas, LeQue, aunque ahora no esté en buenos momentos, La Falleda, o sea, otro tipo de empresas. Entonces, el Bulli, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido, o lo que nos dimos cuenta es que la metodología para innovar que utilizaba una empresa que hace móviles como Apple era la misma de alguien que que organizaba información como Google, pero la misma de alguien que hacía impresoras como HP, o la misma que utilizaba un cocinero para hacer un menú. Y lo que hicimos es decir, bueno, si esta metodología de innovación, si este sistema basado en inteligencia colectiva, en transversalidad, en un montón de cosas, vale para empresas tan diferentes, probablemente también le valga la arquitectura. Y entonces lo que hicimos fue importar el modelo y colocar la arquitectura dentro de ese marco. Y ese es el marco que nos está funcionando. O sea, no estamos inventando ni un nuevo modelo ni nada. Simplemente lo que estamos haciendo es coger un modelo que ya funciona en la mayoría de las empresas que hacen innovación en el mundo, fuera de la arquitectura, e importar ese modelo a la arquitectura. Ese es Hay que saber copiar, ¿no?, antes que malinventar. Exacto. Y ahí estamos. Bueno, y una última pregunta para terminar. Después de este progreso y este crecimiento que ha tenido la oficina, que ha permitido trabajar en muchos sitios, que ha permitido incluso abrir una nueva sede en Madrid, ¿cómo os veis de aquí a 15 años? ¿Cómo pensáis ¿Qué pensáis que va a ocurrir con PMMT? ¿Va a seguir creciendo? Mira, ¿cómo lo veis? Yo te diría que cómo nos seremos, no lo sé, pero me gustaría, aunque yo con mi envergadura es difícil que me vea como un flamenco, pero lo que nos gusta vernos a día de hoy es como un flamenco, y te explico cuál es la historia. Google tiene en uno de sus patios centrales, en su sede en Silicon Valley, un gran esqueleto de un Tyrannosaurus Rex rodeado de flamencos. Es un esqueleto rodeado de flamencos que allí son simulados, pero se supone que están vivos. ¿Y por qué? Porque flamenco y dinosaurio fueron coetáneos. En el momento que fueron coetáneos, el rey del mambo era el Tyrannosaurus, pero a día de hoy el que está vivo es el flamenco. ¿Eso qué quiere decir? Y por eso lo pone Google allí, para recordar a todo el mundo que no importa lo grande, lo bien que te vayan las cosas, lo que domines el mercado, lo único importante es que estés a verlas venir y sepas cambiar cuando lleguen los cambios. Entonces, nosotros no sé cuáles serán los cambios que nos vendrán en los próximos años y qué habremos hecho de aquí a 2 años. Lo que sé es que a día de hoy lo que intentamos es ser flamencos y no tiranosaurios. Lo que intentamos es cambiar, y si de aquí 6 años somos investigadores, seremos investigadores, y si de aquí a 10 somos abogados, seremos abogados. No sé hacia dónde nos llevará el desarrollo de nuestra actividad profesional, pero sí que no te puedo decirle el animal que seremos, pero el que queremos ser ahora es flamencos, ¿no? Sí. Solo lo único que tenemos claro es que nunca estaremos en zona de confort. O sea, que siempre hay que estar repensándote, y siempre hay que estar vigilando, ¿no?, y mirándote como desde fuera y diciendo y redirigiendo el camino. Si te paras... Bill Gates decía que toda empresa, por bien que vaya, está a 2 años de su cierre si no es capaz de mutar. El caso del dinosaurio y del flamenco, que es una metáfora, podemos ejemplificarlo, pues yo qué sé, con Blockbuster y Netflix, con Kodak y la fotografía digital, con Nokia y los estos. Fueron empresas que fueron líderes en su sector, que vieron, porque Kodak fue la que inventó la digital. Netflix ofreció su algoritmo a Blockbuster. ¿Cuál era el otro que he dicho? Bueno, todos tuvieron esa visión de que podía cambiar el paradigma, pero en ese momento no estuvieron dispuestos a cambiar el paradigma, no estuvieron
dispuestos a mutar completamente, a cambiar radicalmente su negocio por otra forma, y a muchos de ellos lo que les pasó es que les pasó como al dinosaurio, que al final no evolucionaron, no cambiaron. Nosotros, uno de los valores que tenemos en la empresa es ser generosos con el riesgo desde el punto de vista del cambio. O sea, si hay que cambiar, se cambia, no hay problema. Siempre invirtiendo y siempre hacia adelante. Bueno, pues nada más que agradeceros vuestra presencia aquí, que ha sido realmente grata y edificante para esta escuela, y esperemos que no tarde mucho en tener otra oportunidad de volver a encontrarnos en esta escuela. Muchísimas gracias. Un placer haber venido aquí. Bueno, hola a todo el mundo. Lo cierto es que después de haber estado ayer en la Alhambra, hoy en vuestra escuela y ver los proyectos que hay, no sé qué pintamos nosotros aquí, no creo que podamos aportar mucho, pero como decía Antonio, que veis que habla más el amigo que el profesional, lo que se nos pidió es que os explicáramos un poco cosas que nunca explicamos, ¿no? Pero que venimos encantados para explicároslas, ¿no? Que es cómo funcionamos en PMT, cuál es nuestra manera de enfrentarnos a la arquitectura, y ya veréis que la conferencia la dividiremos en 3 paquetes. Uno es cómo funcionamos, la otra os explicaremos un poco un par o 3 de proyectos de investigación, y acabaremos con uno último que luego se ha convertido en proyectos para que veáis también algo más de nuestra producción más arquitectónica. Espera que voy a por él. Bueno, esta es nuestra oficina en Barcelona. Estamos en el 22 @. Estáis todos invitados a venir a vernos cuando queráis. Estamos en una planta baja, o sea, solo hay que apretar el timbre y os recibimos encantados. Nosotros en el despacho tenemos 4 áreas de trabajo principales, ¿no? Tenemos lo que es propiamente la arquitectura, la redacción de proyectos, la producción de arquitectura. La I+D, la investigación, que a veces se convierte en innovación y otras veces no. La consultoría, que viene derivada de los proyectos de I+D, nos están generando a día de hoy mucha más área de consultoría que el propio conocimiento en arquitectura. Y por último, la docencia, que también viene muy vinculada a la investigación, ¿no? Entonces, a nivel de arquitectura, solo comentaros que nosotros, como decía Antonio, somos una empresa especializada en arquitectura sanitaria. Hemos hecho otras cosas, pero el 95% de nuestra producción a día de hoy son hospitales, centros de salud, residencias, centros de investigación, todo lo que tiene que ver con la arquitectura sanitaria. A nivel de I+D, más o menos entre el 20 y el 30% de nuestro personal está dedicado íntegramente a proyectos de investigación, ¿vale? Y con eso pues tenemos algunas patentes hechas con la industria y principalmente ya veréis que hoy los ejemplos que os traemos nos centramos en 3 tipos de investigación. La conceptual, que sería la que atiende más a conceptos como pues, la salud de los materiales, la accesibilidad universal. La tipológica, que responde más a tipos arquitectónicos, pues cómo hacer un hospital que sea capaz de pues, dar una respuesta a un tema específico, ¿no? Y la de producto, que tiene que ver más con el diseño de producto en colaboración con la industria. ¿Vale? Aquí tenemos algunas de las investigaciones que tenemos en marcha o que tenemos acabadas, ¿vale? Pero que bueno, no tiene más interés. La consultoría, derivada sobre todo de esta investigación, nosotros nos hemos dado cuenta de que a día de hoy el 50% de nuestros proyectos de arquitectura empiezan con una consultoría. O sea, realmente nosotros empezamos con el tema de la I+D por un tema de apuesta del despacho y ahora nos hemos dado cuenta de que la I+D, cuando la tienes bien desarrollada, nosotros la llamamos que acaba siendo un caballo de Troya, porque muchas veces entras con la I+D en empresas o en propiedades que luego acaban encargándote proyectos de arquitectura, pero empiezas por proyectos de consultoría, ¿no? Y a día de hoy la consultoría es el 25% de nuestra facturación, cuando hace 6 años prácticamente no existía. Bueno, tipologías de, yo creo que esto. Y luego
la propia investigación y el conocimiento específico, la especialización nos lleva a hacer docencia, sobre todo en nuestro campo, que es la arquitectura sanitaria. Y que os puedo decir que, así en primicia, este año empezamos en Barcelona el Máster de los Espacios para la Salud, que es el primero que se hará de este tipo en España, ¿vale? Bueno, entonces, voy a intentar explicaros más o menos cuál es la manera que tenemos de funcionar. Nosotros es un despacho, como os decía, en el 22@ en Barcelona. Todo el mundo trabajamos en la misma sala, ya veréis cuál es la razón. O sea, no hay despachos privados ni de jefes ni de no jefes. Funcionamos más como un equipo de fútbol que como el ejército. Es decir, cada uno tiene la función que tiene en función de cómo ha entrenado la semana pasada, y si Messi no juega bien o se va de discotecas, no juega el siguiente fin de semana, ¿no? Entonces, sí que lo que buscamos es esa motivación continua de todo el equipo. Aquí paso unas imágenes, luego veréis todos estos paneles que hay colgados que significan, ¿vale? Veréis que hay muchos espacios diferentes que tienen todo su sentido. Estos son los 3 perros que tenemos en el despacho. Entonces, nosotros ya hace casi 10 años decidimos que queríamos investigar, que queríamos ser un despacho que potenciara la investigación. Ha sido un largo recorrido, una travesía por el desierto, porque empezamos investigando sobre los proyectos, cogimos y cada vez que hacíamos un proyecto investigábamos en el proyecto, intentábamos generar pues esa fachada diferente o un sistema constructivo, una manera de emplazarte, pero nos dimos cuenta de que el proyecto era demasiado corto para que la investigación tuviera un calado. Es decir, si la investigación se vinculaba a un proyecto, dependía de lo que durara el proyecto, de si el proyecto iba por ahí, si el cliente tenía interés en esa investigación, y entonces vimos que el modelo más de investigación vinculado a la arquitectura no nos acababa de funcionar a nosotros, ¿no? Y entonces buscamos mundos paralelos, ¿no? Nos fuimos e intentamos encontrar el conocimiento que existía por la red sobre empresas de I+D, y obviamente pues copiamos muchísimas cosas de Silicon Valley, de HP, de Apple, de Google, de LQE, de un montón de empresas grandes y pequeñas que tienen como base de su empresa la I+D. Y entonces lo que hicimos fue adaptar toda esa estructura a un despacho de arquitectura, ¿vale? Y por lo tanto, lo primero que hicimos fue unir el departamento de I+D con el departamento de proyectos. Es decir, no teníamos unos tíos en el despacho que iban con bata blanca y monopatín y un gorro en la cabeza y otros que estaban con el AutoCAD dibujando. No, todo el mundo formaba parte de la misma estructura. Es decir, los investigadores que tenemos en el despacho, a lo mejor están 6 meses haciendo un proyecto de investigación y luego pasan a dibujar o pasan a llevar un proyecto, una dirección de obra, y así se va turnando. Eso nos garantiza una transversalidad absoluta en el conocimiento, una implicación de toda la estructura en los proyectos, tanto reales como de I+D, y nos permite que estos proyectos salgan, dijéramos, más transversales, ¿no? Como os decía. Entonces, hay 3 cosas que son estas que intentamos llevar a rajatabla. La primera es la inteligencia colectiva. Nosotros creemos y somos defensores absolutos de la inteligencia colectiva. ¿Eso qué significa? Que los proyectos en el despacho no los hacemos Máxim y yo en un bar, en un croquis, en una servilleta, y eso va a misa y eso es lo bueno. Toda persona que trabaja en el despacho, sea arquitecto o sea el periodista o sea el de contabilidad o la gente de administración, está obligada por contrato a dedicar 2 horas a la semana o acumularlas en 4 horas cada 15 días o un día entero al mes a opinar sobre todos los proyectos y todos los procesos que pasan en el despacho. Tal manera que, luego veréis algunos ejemplos, que un arquitecto que acaba de llegar a la escuela, lo primero que tiene que hacer la primera semana es dedicar 2 horas a pasar por todos los proyectos que hay y dar su opinión, corregir y decir, pues mira, yo esto que ha hecho Máxim, pues no lo veo así, lo veo de esta otra manera. Eso no sabéis la riqueza que aporta, porque ya no solamente piensa en 2 cabezas, piensa en 35, que somos los que somos en este momento, ¿no? Los proyectos de investigación son proyectos
que nosotros nos inventamos, como decía Antonio, nos generamos el propio enunciado del proyecto y son los que desarrollamos. Ahí la pregunta es vital. Estudiamos muchísimo qué es lo que nos vamos a preguntar, porque cada proyecto de investigación, para que os hagáis una idea, nos lleva del orden de unos entre 3 y 4 años solo de desarrollo del proyecto de investigación, ¿vale? Con una media de unos dos investigadores, 2 arquitectos que desarrollan ese proyecto y el soporte, dijéramos, del director de área y el nuestro, el mío y el de Maxim. Con lo cual, cuando vas a invertir tanto dinero y tantas horas, lo importante no es decía Steve Jobs que lo importante no es la respuesta, sino que es la pregunta, ¿vale? Ahora no me acuerdo de quién es la cita, pero decían que cuando tú cambias la respuesta, evolucionas. Cuando cambias la pregunta, revolucionas, ¿no? Por tanto, lo más importante es darle muchas vueltas a qué pregunta quieres contestar. Y ahí es donde entra el último paquete, que es el Comité de Innovación. El Comité de Innovación es un grupo de gente del despacho, compuesto por gente de todas las edades y todas las profesiones, que lo que se dedica es exclusivamente a fomentar que los proyectos de investigación no paren, que la inteligencia colectiva esté en marcha, ser capaz de motivar a todo el mundo para que aporte cosas y ser capaz de recoger la mayor cantidad de preguntas para que luego podamos seleccionar cuál es la que vamos a desarrollar, ¿no? En ese aspecto, para nosotros, la inteligencia colectiva es muy importante y no se circunscribe exclusivamente al despacho. Intentamos, en la medida posible, incorporar todos los colaboradores de arquitectura, de estructura, instalaciones, etcétera, y la industria. La industria para nosotros tiene un papel vital, porque, como decíais, al final para nosotros la industria no es alguien que te viene a vender una baldosa cerámica o una pieza de madera y que intenta colarte su producto, sino que son empresas que dedican mucho tiempo a investigar, a mejorar su producto. Y todo eso, al final, si tú eres capaz de entenderlos y escucharles el mensaje profundo que te envían normalmente, no el superficial de, oye, esto es tanto el metro cuadrado, sino cuáles son los valores que tiene su marca y el material que te están presentando, luego eres capaz de utilizarlos de otra manera muy diferente. Entonces, esa apuesta por la inteligencia colectiva ya veréis que es muy importante. Esto es el panel de proyectos, ¿vale? Aquí veréis todo el despacho está forrado con unas pizarras que son Vileda y son magnéticas, y aquí es donde los directores de cada proyecto pues van colgando, van colgando los proyectos y entonces todo el mundo viene a opinar. Cualquier post-it que tenga un puntito es una opinión de alguien del despacho que pone su fecha, su nombre y, pues bueno, aquí nosotros teníamos esta sección y alguien decidió que era mejor colocar un lucernario por aquí o hacer esta pieza más baja. Bueno, va habiendo información de todo tipo que es la que vamos utilizando, ¿no? Y recogiendo. Como veis, es una cosa bastante activa que tiene un interés grandísimo porque yo siempre, cuando entra gente nueva en el despacho, siempre les insisto en que no tengan miedo a corregir algo porque nosotros llevamos una mochila de 30 años de profesión y hay cosas que no somos capaces de ver. Hay cosas que vemos, pero otras por la mochila que llevamos no somos capaces de entrar de una manera más inocente a un proyecto. Una persona que acaba de entrar en el despacho y que nunca ha hecho un hospital no tiene esa mochila, pero tiene algo valiosísimo, que es la inocencia de plantear una visión a priori imposible, pero que si la analizas con cuidado y le das vueltas, puede convertirse en algo pues especial, ¿no? Entonces, insistimos mucho en que la gente, que al principio le cuesta, porque al principio intentan apuntar lo que piensan que vamos a valorar mejor o intentan dar una opinión erudita, pero luego esto es como lo de los índices de audiencia, que los primeros 3 meses no te cuenta nada cuando te ponen el aparato en casa, pues los primeros 2 meses no lo valoramos y a partir de ahí la gente ya opina con mucha más tranquilidad, ¿no? Bueno, aquí veis diferentes, tanto proyectos de arquitectura de producción como de investigación, ¿vale? Este es otro ámbito, que es el espacio que llamamos Forward Thinking, que es un espacio en el despacho donde ocurren muchas cosas, donde no están colgados los proyectos, donde hay colgadas otro tipo de preguntas, ¿vale? Preguntas como, pues por ejemplo, a ver si se ve aquí, la pregunta del mes, ¿vale? Este comité de innovación lo que hace
Este comité de innovación lo que hace es mensualmente o bimensualmente generar una pregunta que todo el mundo debe contestar. En este caso era, pues, ¿qué debería incluir un health point? Un health point para nosotros es la unidad mínima de salud que podrías colocar en cualquier país del mundo y empezar a generar salud, ¿no? Entonces tú lo cuelgas y todo el mundo viene y da su opinión de artículos que pueda haber y entonces vas recogiendo una gran cantidad de información. Este otro panel tiene la mejora del mes. La mejora del mes tiene que ver con mejoras de productividad. De, oye, es que tenemos una impresora DIN A4 y una DIN A3 y cada vez que hay que ir a cambiar el papel reciclado o no reciclado perdemos un montón de tiempo. En cambio, si nos gastamos 90 euros más en otra DIN A4 y lo tenemos separado, es mucho más operativo. Bueno, pues son cosas que todo el mundo a nivel departamental va generando, ¿no? Esto, aunque salgamos Máximo y yo, esto simplemente era una foto que teníamos en la que se ve que en este espacio en todas las paredes se puede dibujar, ¿no? Esto es una cosa que vimos que tenía Google, nos pareció divertido junto con el futbolín y lo colocamos. Es verdad que el futbolín se ha convertido en una herramienta. Hay cosas que hace 5 años las colocábamos por tener fe en aquello que estábamos leyendo, en aquello que estábamos investigando y que después algunas las hemos quitado y otras se han convertido en auténticos puntales. Y el futbolín se ha convertido en eso porque hay una liga a mediodía de futbolín, ¿no? Y eso lo que genera es una gran sinergia entre el equipo. O sea, el equipo, cuando hay que hacer una entrega, cuando hay que hacer no sé qué, al que no cuelgas a su equipo, a su compañero de futbolín, ¿no? Entonces, eso parece que no y ayuda. Esta es la planta del espacio del estudio para que veáis. Esta es la entrada. Todo esto es el área de trabajo. Todos estamos aquí, ¿vale? Y luego, en toda esta zona, quizás así se entiende más, todos estos son espacios servidores, es decir, este es el espacio Forward Thinker, donde os decía que se cuelgan estas preguntas más de concepto, todas estas paredes son las que llevan los proyectos, ¿no? Y entonces a partir de aquí tenemos varios espacios de reuniones, este veréis que es un espacio, este y este de aquí son espacios de reuniones, esto es una área de sofás, estas dos son 2 salas de reuniones más, que os explicamos muy rápidamente. Tenemos una serie de salas. Al estar todo el mundo junto en la misma sala, necesitamos muchos espacios para que se reúna la gente. Y al potenciar toda esta historia de la inteligencia colectiva, necesitamos que la gente se pueda reunir en sitios porque esto de la inteligencia colectiva se puede hacer de manera individual o se puede hacer por grupo. Tú puedes coger y decir, pues mira, con estos 4 quiero revisar este proyecto, ¿no? Luego pasa una cosa también muy divertida y es que hay mucha gente que revisa el propio proyecto que está haciendo. O sea, cuando está en producción en un proyecto, está viendo cosas que a lo mejor en ese momento no puede opinar, pero en cuanto le llega la hora de inteligencia colectiva, es su momento y dice, yo cambiaría esto y lo entrega. Y entonces, ahí muchas veces se produce ese cambio, ¿no? Con lo cual, la misma gente cuando está trabajando en un proyecto ya está diciendo, ah, mira, esto que se me acaba de ocurrir me lo guardo y luego lo suelto, ¿no? Luego tenemos otro tipo de espacios, ¿vale? Hemos descubierto que en función del espacio en el que estás, las respuestas son de una manera o de otra. Es decir, a la misma pregunta, o al mismo debate, o a la misma discusión, o a la misma corrección, no pasa lo mismo si estás de pie, si estás sentado o si estás en una sala de reuniones. Esto que llamamos el speed meeting es esta mesita que hay aquí, alta, con un taburete, que que es esta de aquí, que son reuniones que tienen que durar entre un cuarto de hora y media hora. Estos son 2 relojes de arena, esto es un cuarto de hora y esto es media hora, pones los dos y sabes que la reunión tiene que estar entre un reloj y el otro, ¿vale? Normalmente te pasas, pero esa es la idea, ¿no? Que ahora tenemos que encontrar casi ir más a uno de cocina que suene, porque si no acabas acabas la reunión y el reloj de arena de la media hora se acabó hace 2 horas. Pero bueno, quedaba chulo. Esta es otra sala de reuniones que llamamos, que es el slow meeting, que es la reunión sentado, ¿no? Es una reunión en la que tu mente se pone en otro modo, en un modo más coloquial, más amigable, y entonces hay reuniones que tenemos en una sala de reuniones normal y que luego acabamos hablando de lo mismo en otra sala. Y os sorprendería ver las conclusiones tan diferentes que se sacan una y otra. Tiene que ver con la neurociencia. Nosotros al principio no nos lo creíamos, pero después de que nos haya funcionado como nos está funcionando, pues es de los espacios que hemos mantenido, ¿no?
Aquí es una lástima que en la mayoría de las fotos salgamos Máximo y yo, porque son unas fotos muy chulas que nos hizo un fotógrafo, pero lo suyo es que saliera todo el despacho. Esta es la sala de reuniones más convencional, la que entenderíamos todos por una sala de reuniones. Y que tiene también esto que tenemos en 3 salas del despacho, que son los proyectores con los mismos paneles Vileda, de tal manera que tú puedes dibujar sobre lo que se está proyectando como si fuera un papel de calcar, porque eso nos permite que las reuniones, como aunque salga esta foto que parece que estemos Máximo y yo, las reuniones no son así, son con más gente, son entre 5 y 6 personas normalmente cada reunión de decisiones de proyectos, y entonces no nos vale un papel, necesitamos que el papel de calcar o el sulfurizado o lo que sea pase a un tamaño superior en el que todo el mundo pueda mirarlo y opinar, ¿no? Esta es una sala muy importante que tenemos, que es la sala del silencio, ¿vale? Un despacho en el que todo el mundo está en la misma sala, en el que se está potenciando que la gente hable entre ellos, genere debate, si no tienes un sitio para aislarte, no funciona. Entonces tenemos una sala, que es esta, que está prohibido entrar el móvil. Cuando entras en esta sala nadie puede entrar a molestarte, es como si estuvieras con el cliente más importante que tuvieras, por tanto no puedes entrar a hacer cualquier pregunta. Y puede haber más gente en esta sala, pero todo el mundo que entra es para estar concentrado. Esto nos permite que realmente un modelo en el que estamos todos juntos pueda funcionar a nivel de momentos de concentración que los necesitas, ¿no? Y por último, esta es una sala que la llamamos de pequeño brainstorming, porque el grande se hace en la sala aquella que os decía donde está el futbolín, ¿no? Porque lo que sí que hacemos de vez en cuando es brainstormings de todo el despacho. Y aquí lo que hacemos es que normalmente hay 3 proyectos de investigación en el despacho en paralelo, y entonces esto lo que tiene son estas correderas, hay 5 correderas que cada una es un proyecto de investigación, y entonces el grupo que está investigando eso se puede reunir aquí e ir apuntando pues en la pared todas las cosas. Bueno, luego tenemos pues impresoras 3D que a día de hoy nos están funcionando muy bien, además de para hacer lagartitos y botijos, para hacer cosas de proyectos, ¿vale? Y luego otra apuesta que tenemos en el despacho por la accesibilidad universal, por los materiales saludables. Esto es un hito, una pieza pensada para que cualquier persona con cualquier discapacidad pueda entrar en el despacho y entenderlo. Eso que tenéis aquí es un mapa táctil en el que se entienden todas las salas, y la persona ciega puede llegar a cada uno de los espacios con autonomía. Si tuviéramos un trabajador ciego, que en estos momentos no lo tenemos, pues podría funcionar. De todas maneras, es algo que hacemos para demostrar a las propiedades de que hasta en un despacho de arquitectura donde no se necesitaría esto, podemos incluir todo este tipo de historias sin necesidad de perturbar demasiado la arquitectura, ¿no? Todas las salas llevan señalética inclusiva, que es una señalética que tiene un logo, 3 idiomas. Este está en relieve, de tal manera que la persona que tiene visión baja puede leer las letras en relieve. Todos estos son las prestaciones de sala, que es sala de reuniones, adaptable para sillas, con bucle magnético, que es para gente que lleva audífonos, pizarras que se pueden pintar, videoconferencia y proyector. Todo esto está en braille aquí, de tal manera que tú puedes leer las prestaciones de la sala, y en el tirador por detrás está en braille la confirmación de destino, ¿no? Bueno, son cosas. Y aquí es el equipo que os saluda, ¿vale? En esta área, ¿no? Que es el área general del despacho. ¿Vale? Entonces, bueno, todo este invento ¿en qué se traduce? Que es lo que voy a intentar explicar ahora en un par de proyectos. En proyectos de investigación. Este proyecto, el Clear Code, es un proyecto que empezó ahora ya casi 8 años, que tuvo 3 años y medio de investigación dentro del despacho, y que ahora lleva otros 2 y medio de conversión a un programa informático y digamos, de utilización y aplicación en nuestros proyectos y en otros, ¿no? Como os decía, lo más importante es la pregunta. Nosotros nos dimos cuenta
de que, de hecho, Lego sacó en el julio pasado el primer muñeco en Lego en silla de ruedas, porque ya es significativo que haya tardado tantos años en sacar un muñeco en silla de ruedas, como tenemos todas las... Y el resto los hemos customizado nosotros. Este era un pirata, este le hemos quitado una pierna, al otro este era un caco que le hemos puesto como si fuera ciego. Quiero decirte que aún la accesibilidad universal, con esto queremos decir que está aún demasiado poco integrada en nuestra sociedad. ¿Qué nos pasa a día de hoy? Tenemos la movilidad reducida, que las sillas de ruedas es lo que contempla la normativa. Toda la normativa contempla prácticamente código técnico y normativas de accesibilidad, la movilidad reducida, y contempla algo de diversidad funcional. Pues te dicen que los ascensores tienen que estar en braille, pero si no puedes llegar con autonomía hasta el ascensor, ¿de qué te sirve que esté en braille, ¿no? Y luego toda una serie de limitaciones que no son más que limitaciones temporales, no generados por una enfermedad, y que también necesitan acciones específicas, ¿no? La realidad es que la OMS a día de hoy valora en un 40% de la población mundial que está incluida en estos grupos. Es decir, la accesibilidad universal no afecta a un 2,3% o un 5% de la población, afecta al 40% de la población. Y ese 40% en los próximos 40 años aumentará, porque las limitaciones están concentradas en las personas, sobre todo mayores de 65 años, y eso es el grupo poblacional que va a incrementar. Pero quizás lo más importante para nosotros es que esto que tenéis aquí abajo es la línea de vida de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida tendremos o generaremos a un ser querido una limitación. Cuando nuestra madre está embarazada, cuando nos llevan nuestros padres en carrito, o al final de nuestra vida queremos en silla de ruedas, o en medio que nos rompamos una pierna o nos pase cualquier cosa. Por tanto, es algo que nos afecta a todos. Y la pregunta era esta, ¿no? La pregunta, después de mucho, era ¿cómo podíamos garantizar que cualquier persona, fuera la que fuera su condición y su limitación, pudiera utilizar nuestro entorno construido de una manera autónoma, ¿no? Y de aquí salió el Clear Code. Como os digo, fueron 5 años, 3 años y medio de investigación. Lo primero que hicimos fue, a través de todas las enfermedades listadas por la OMS y las limitaciones que generar los grupos con limitaciones. O sea, diseccionar de alguna manera, al principio nos parecía imposible llegar a diseccionar. Nos dimos cuenta de que los colores son infinitos, pero vienen de 3, ¿no? Esto al final fue el intentar diseccionar de alguna manera todas las limitaciones y congregarlas en grupos diferentes, y lo mismo hicimos con la arquitectura, ¿no? Separamos en espacios, estos eran lo que eran los espacios comunes, cualquier combinatoria de estos espacios te da cualquier área, y luego las salas propias que tiene un hospital, que son la mayoría de las salas que podemos encontrar en cualquier edificio de arquitectura, ¿no? Eso lo que hicimos durante estos 3 años fue coger más de 135 normativas nacionales e internacionales e ir viendo grupo por grupo qué acciones teníamos que hacer para que una persona, pues decíamos, ¿qué tiene que hacer un ciego para cruzar una calle? Pues entonces listábamos de todo esto, veíamos cuáles eran los puntos en común y íbamos haciendo este checklist, ¿vale? Fueron 3 años, 150 normativas, la cosa se nos fue de madre y nos quedaron 2 libros de checklist en el que para cada espacio teníamos que pasar casi 3.500 preguntas para saber... para tener garantías de cómo, de cuál era el nivel de accesibilidad universal real de ese espacio. Eso, con el tiempo, la informática nos ha ayudado y lo hemos convertido en un programa informático que nos permite todo esto, optimizarlo mucho más, seguir haciendo las 3.500 preguntas, pero en realidad contestar casi 500 o 600 solamente. Y eso lo que nos permite es que de cualquier espacio somos capaces de valorar el nivel de accesibilidad de cada uno de los grupos, ver dónde están respecto al 100% y por tanto ver qué capacidad tenemos de mejora y sobre todo poder darle a un espacio una medalla en base a la accesibilidad universal que tiene. Pues en este caso, pues este era un proyecto que tenía un 92. Para que os hagáis a la idea, la normativa actual pasada por el Clear Code no llega más que al 35, solo consigue 35 puntos. O sea, estamos en un estadio muy previo, ¿vale? Hacemos esta gráfica porque lo que queremos decir es que para llegar a un 85 no hay coste. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer
que no implican coste, nada más que saber que las tienes que hacer. Un ejemplo muy simple, rotular con una tipografía normal o una tipografía antidislexia no cuesta ni más ni menos que elegir una tipografía con antidislexia y que por tanto los disléxicos la podrán leer. Yo que soy disléxico lo agradezco, ¿vale? Me sigo confundiendo con todo, pero lo agradezco, ¿vale? Y lo que buscaba al final este proyecto era eso, un espacio para todos, un espacio Clear Code, ¿vale? Este es un ejemplo de I+D, de lo que os decía, de buscar una pregunta e intentar resolverla. Son proyectos que tienen que ver con la arquitectura, pero que trascienden un poco más de la investigación más arquitectónica, técnica arquitectónica, ¿no? Tienen que ver más con un concepto más genérico que puedes aplicar a cualquier arquitectura, ¿vale? A partir de ahí, este es otro ejemplo. Este es un concurso que hizo la Casa FCB hace pues ya bastantes años, no recuerdo si 10 o algo así, en el que querían, es una casa que está ahí arriba en la exposición, ya la veréis, especializada en manecillas para puertas y que tiene arquitectos de prestigio diseñando sus manetas. Hace 10 años decidieron hacer un modelo de manecilla que fuera diferente por un lado de la puerta que por el otro, como si fueran el yin yin yang, y como era una pareja de manetas, querían una pareja de diseñadores como de cada país. Esa pareja dio la casualidad de que aquí nos encontraron a Máximo y a mí como pareja, de hecho casi, y participamos en este concurso. Y lo que sorprendió es que el diseño de la maneta que hicimos, ellos en el jurado decía que se esperaba una peineta de un equipo español y que habíamos hecho una solución muy germánica, que era que la misma pieza, en función de si la montabas de esta manera o la montabas de otra, te daba dos manetas diferentes, ¿no? Aquí es cuando pues ganamos. Aquí ya, como veis, yo he perdido el pelo, me comí al jurado pero bueno, son las cosas de la vida. Y lo que intentamos es, hace unos 3 años, ya que habíamos hecho el Clear Code, intentar modificar nuestra maneta para que cumpliera con todas esas prestaciones. Y entonces cogimos la maneta que teníamos y empezamos a pasarla. ¿Qué pasaría si un ciego la quiere utilizar? ¿Qué pasaría si la quiere utilizar una persona que no tiene manos, una persona con movilidad reducida, tetraplegia, etcétera? Hicimos todas las modificaciones para que esa maneta fuera accesible universalmente, ¿no? Fuimos a presentarla a Alemania y tuvimos la suerte de que nos la aceptaran. Es esta maneta, allí arriba la tendréis expuesta. Es una maneta que tiene braille por detrás, de tal manera que el ciego puede confirmar destino. Bueno, simplemente, ¿vale? Paso rápido porque tampoco tiene... Friendly Materials es otra de las investigaciones potentes que hemos hecho. Esta también han sido 3 años. A día de hoy el 50% de la población mundial vive en ciudades, el 90% del tiempo lo pasamos en espacios interiores, y la sorpresa fue que los espacios interiores están entre 2 y 5 veces más contaminados que el exterior, con lo cual el sitio bueno es el patio, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Pues, ¿cómo podíamos clasificar los materiales para garantizar que cuando los escogíamos para diseñar nuestros proyectos tuvieran el mayor nivel de salud, ¿no? De afectación a la salud? A día de hoy los materiales los elegimos por coste, por las prestaciones que tienen, por la estética y en parte por la sostenibilidad. Nosotros lo que pretendemos es un factor, no es que desaparezcan estos factores, pero sí multiplicar por un factor salud, que es decir, que podamos elegir también los materiales por la salud. Bueno, lo que hemos hecho es analizar las sustancias, los productos, los sistemas constructivos, porque puede ser un material cerámico muy bueno, pero si la borada que colocamos en las puntas es cancerígena, entre comillas, el sistema constructivo no es bueno, ¿no? Y eso lo que nos ha permitido es analizar con una serie de algoritmos. Es un tema objetivo, hemos analizado todos los factores químicos y biológicos que afectan, que los materiales pueden hacer que nos afecten en la salud, y lo que nos permite es para cada material otorgar un número, una categoría, un valor para saber nosotros a priori, a nivel interno, qué material es más
más saludable. Y eso, extrapolado al espacio, nos permite analizar los espacios y los sistemas constructivos y acabar otorgando también una clasificación que os digo que a día de hoy aún es interna a un espacio construido, ¿no? Esto va a convertirse probablemente en verano en una web de consulta abierta, porque al final lo que pretendemos con esto es que este conocimiento no se quede solo en el despacho, sino que cualquier profesional pueda utilizarlo. Y por último, os explicaremos el hospital paramétrico. Este es el primer proyecto de investigación que hicimos, ¿vale? y que veréis que se ha convertido en varios proyectos. Y nosotros, como os decíamos al principio, somos especialistas en sanidad y construimos bastante fuera, ¿vale? Uno de los proyectos que hicimos, esto es un hospital en Angola que teníamos que rehabilitar y esto es un hospital en funcionamiento, ¿vale? En funcionamiento me refiero que estos son los pabellones y aquí dentro es donde se está operando, donde se está trabajando los baños de la hospitalización. Cuando tú estás en una hospitalización y en la habitación de un hospital y vas a hacer pipí a la en este caso aquí tienes que bajar a la calle y venirte a estos baños o hacerlo en una palangana y tu familiar lo baja, ¿no? Pero esto no era lo más grave que nos encontramos ahí. Lo más grave que nos encontramos era esto. Era que en estos momentos en muchos países del mundo el acceso a un hospital está a 4 horas, a 5, a 6, ¿vale? Y la mayoría de las contingencias médicas, por leves que sean, para que os hagáis una idea, cualquier madre que tenga un problema en el parto, un problema que es llegar al hospital, que le pongan la epidural o le hagan una cesárea o eso, más de 2 horas en un coche normalmente es muerte para la madre y para el hijo, ¿vale? ¿Qué pasaba? Claro, en lugares en los que tú cuando te encargan un hospital, ese hospital hace que un montón de poblaciones tengan servicios médicos a 1 hora de distancia en vez de a 4, el tiempo de construcción de ese hospital es muy importante. Y nuestra pregunta, lo que quisimos resolver con el hospital paramétrico era si éramos capaces de lo que era un proceso el proceso más concentrado en el que se había hecho un hospital nunca, que era entre diseño, construcción y equipamiento, 3-4 años, si podíamos reducirlo a 1, ¿vale? Y cómo podíamos hacerlo sin hacer un hospital prefabricado, o sea, haciendo un hospital a medida del cliente, ¿no? Porque si lográbamos reducir esos 3 años, en este caso la arquitectura, lo que decíamos es, y eso es lo que nos motivaba a continuar con este proceso que fue muy largo, lo que decíamos era que podíamos robarle minutos a la muerte, ¿no? Podíamos robarle 2 años, 1 año, ¿cuántos años podíamos robarles a la muerte? ¿Vale? Nos dimos cuenta que la manera de hacer un hospital o hacer un proyecto de arquitectura que pudiera hacerse muy rápido es tener el conocimiento previo. Es decir, si vosotros ahora me dais un papel y me decís haz algo interesante, tienes 30 segundos, yo probablemente o lo arrugo o lo doblo con mucho estilo, pero no puedo hacer nada más. Si yo soy un especialista en origami, y por tanto sé los pliegues que hace el papel, cómo funciona, cuáles son las técnicas, probablemente pueda generarme un pajarito, hazme no sé qué, podré hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que estoy es aplicando un conocimiento que ya he estudiado y que ya he analizado. Y eso es lo que intentamos hacer con los hospitales, ¿no? Dijimos, bueno, si nosotros tenemos un solar en el que hay un hospital de pues estos metros, ¿no? Esta sería una placa como de un hospital, analizamos todos los anchos. El problema que tiene un hospital es que la crujía, el ancho de unos quirófanos no es igual que el de una hospitalización o que de la zona de rayos X. Y lo que buscamos durante meses, por no decir años, era si existía un ancho que valiera para todos, ¿no? Y al final lo encontramos, un ancho en el que era suficientemente ancho y suficientemente estrecho para que cualquier servicio hospitalario, cualquier distribución entrara. Una vez tuvimos eso, sabíamos que cualquier superficie en metros de un hospital podíamos dividirlo en estos anchos que podíamos separar y convertir en pabellones para que a todos les entrara la luz, la vegetación. En un hospital es muy importante las circulaciones, por tanto tenía que haber un circuito técnico y un circuito público, por tanto si estos pabellones los cortábamos por un pasillo técnico rojo y un pasillo público, nos quedaban...
Bueno, esto es porque decalábamos para que las entradas a cada pabellón fueran mirando al jardín, pero nos quedaban unas áreas que tenían, por ejemplo, una hospitalización, que el familiar puede entrar desde el público y que en cambio para ir a quirófanos entras de la parte técnica, unas áreas técnicas, cocinas, laboratorios, etcétera, y unas áreas más públicas, consulta externa, etcétera. Esto lo que nos permitía es, solo teniendo el plan funcional, sabíamos de partida cuántas áreas en general había verdes, cuántas áreas había azules y cuántas áreas había rojas. Y por tanto, moviendo hacia arriba o hacia abajo estos pasillos, podíamos acabar configurando, antes de haber empezado a distribuir nada, la pieza del hospital. Si teníamos que generar entradas, ¿cómo lo hacíamos aquí? Pues prolongando 2 pabellones, nos quedaba una cubierta de doble altura y eso generaba las entradas. En este caso, como aquí estaba lo público, esta era la entrada pública, y en este caso que teníamos la zona técnica, pues era entrada de urgencias y entrada de mercancías. Y las instalaciones hacíamos lo mismo, pero en los pabellones centrales, de tal manera que nos quedaban unas galerías técnicas aquí, sobre los pasillos, que es por donde circulaban todas las instalaciones, y que nos permitían hacer la distribución de canalizaciones lo más eficiente posible, ¿vale? Y además esto nos permitía ampliaciones, es decir, si yo este edificio necesita más cocina, puedo ampliar con un pabellón aquí, o otra hospitalización, de tal manera que en este sentido podía ampliarse, y por tanto podíamos diseñar la urbanización ya colocando árboles dijéramos, de más prestancia, en donde en un futuro ampliaríamos con patios, y dejar una vegetación, dijéramos, menor en las zonas en las que podría llegar a ampliarse, ¿no? Eso era para los pabellones, pero si luego lo queríamos hacer absolutamente flexible, lo importante era ver cuál era el ancho de ventana, dijéramos la crujía en el otro sentido. Hicimos lo mismo, ¿vale? Ahora voy muy rápido, pero esto fue un proceso de 3 años, lo que nos llevó a sacar todas estas conclusiones, en las que hicimos el mismo análisis. Cada una de las salas, dijéramos, que hay en un hospital, pues una consulta, una habitación, una sala de rayos, un quirófano, así hasta las 50 o 60 tipos diferentes de salas que hay en un hospital, estuvimos estudiando cuál era la modulación que las hacía más eficiente, ¿vale? Llegando, pues que en ese caso la división de la crujía por 8 nos permitía pues que una consulta fueran 4 módulos, una UCI fueran 5 módulos, una habitación fueran 4 módulos más 2 de baño, de manera que lo que nos permitía es, casi antes de haber empezado a distribuir, porque todos estos montantes están preparados para recibir una divisoria de pladur o de obra o de lo que sea. ¿Eso qué implica? Que antes prácticamente de haber empezado a distribuir, yo puedo estar construyendo estructura, fachadas del edificio, porque luego sé que dentro seguro me va a entrar el proyecto. O sea, sé que no me van a faltar metros ni me van a sobrar, y cualquier sala va a ser eficiente, ¿vale? Eso nos hizo llegar a una ventana muy compleja, ¿vale?, que desarrollamos junto con la industria, en este caso con los hermanos Rojas de aquí, creo que son de Sevilla, y trabajamos para que fuera una ventana que fuera lo más económica posible, porque esto estaba pensado para el tercer mundo, aunque luego ya saltó al primero, pero que fuera practicable, que tuviera los mínimos marcos posibles, que tuviera mosquiteras para todo el tema de mosquitos con la malaria, etcétera, las lamas incluidas, bueno, una serie de prestaciones que hacían que las ventanas pudieran funcionar. Bueno, todo esto se montó y se dibujó con un sistema que llaman los japoneses Pokayoke, que es que solo lo puedes montar de una manera, y se grafió casi como con los logos y con la iconografía de IKEA, para que cuando eso llegara a destino, quien lo montara no fuera como lo de IKEA, o lo montas o no lo montas, ¿no? Pero montarlo mal es difícil. Vale, bueno, esto lo paso rápido, y esto tenía múltiples acabados. Al final lo que nosotros pretendíamos con esto era generar un modelo, ¿no?, que cumpliera las prestaciones de una llave inglesa. Es decir, no vale para un caso, sino que vale para infinitos casos. ¿Vale? Aquí había ejemplos, podrías hacer desde un centro de salud hasta un edificio de 25.000 metros, ¿no? Bueno, pues estos son diferentes organizaciones. Y realmente con este proyecto nosotros suponíamos que podíamos hacer, en lugar de en 3-4 años un hospital, lo podíamos hacer en un año. Este era el proyecto de investigación que explicamos en algunos foros, y de repente una empresa constructora en Ecuador, en el Amazonas, surgió la necesidad de hacer un hospital de emergencia, y vino a
a ver si se lo podíamos hacer. Nos dio un pasmo, como os podéis imaginar, porque claro, una cosa es la investigación de despacho, de taller, no sé qué, y otra cosa es que tenga una constructora y diga, vale, empezamos mañana, de aquí a 12 meses tiene que estar funcionando. Entonces dices, bueno, no era broma, no, nos metimos en el fregado y se construyó en 11 meses, o sea, realmente salimos de... Fue el primero, fue el hospital de Puyo, ¿vale? Este es el que decía Antonio, que le dieron el FAT, es un hospital de recursos de materiales muy pobres, es chapa todo el hospital y los testeros son de Euglass, ahí veis todas las cubiertas, los testeros de los pabellones, las dobles cerchas para generar las entradas. Vale, voy pasando. Los interiores, estos son los pabellones que os digo que siempre están enfrentados a un patio, y este es el pasillo público. Esto sería un pasillo técnico. A nivel de acabados es exactamente las necesidades que tenga el promotor en ese caso, ¿no? Más imágenes de esos patios interiores. Luego, después de esa experiencia, fuimos a Angola, a Menongue, donde había surgido en origen el proyecto de investigación. Tuvimos la oportunidad de construirlo. Como veis, es un esquema parecido, pasillo público, pasillo técnico, los pabellones, ¿no? Y era esta pieza. Aquí nos veíamos obligados a construir con teja portuguesa y con revoco de color rosa, porque es la arquitectura colonial portuguesa en Angola. Conseguimos que el rosa fuera un rojo teja, ¿vale? Que costó lo suyo, pero conseguimos convencer al ministerio de que esto era rosa, ¿vale? Y por ahora se lo ha creído. ¿Vale? Son más imágenes de los pabellones. Esto sería el muelle carga y descarga, la entrada de urgencias. ¿Vale? Esto sería más la entrada principal, el hall, la sala de actos, la cafetería. Aquí los interiores eran más con PVCs, con señalética. Aquí ya teníamos más avanzado el Clear Code y entonces empezamos a hacer pruebas. Se nos quedó un poco grande los logos, pero bueno, desde luego lo veían. Este fue uno en Guinea Ecuatorial. En este no pudimos ni ir a la obra, no nos dieron el visado para ir a... Tuvimos que hacerlo todo por Skype, pero bueno, para haberlo hecho por Skype resultó bastante bien. Esto es lo que os decía la ventana paramétrica, ¿veis? Todas las ventanas tienen este montante de tal manera que yo sé que puedo atracar ahí cualquier... ¿Vale? Pero una vez hechos estos tres nos dimos cuenta que teníamos un problema. Y era, ¿qué pasaba si el solar era pequeño, si la superficie era superior a 20.000 metros y si necesitábamos más superficie azul? Ese esquema de hospital paramétrico no nos valía, ¿no? Teníamos que evolucionar. Evolucionamos a lo que a día de hoy en el despacho conocemos como el diseño paramétrico, no tanto el hospital. Lo que hicimos en aquel caso era simplemente subir estas piezas aquí arriba, de tal manera que los pasillos seguían funcionando, pero ya podía empezar a hacer más alturas, el pasillo técnico seguía estando aquí, el público seguía estando aquí. Tuvieron que aparecer escaleras y ascensores, pero todo el resto de parámetros seguían respetándose, ¿no? De diseño paramétrico hemos acabado recientemente el Hospital de Machala. Como veis, sigue siendo los pabellones, pero tiene los ascensores en estos sitios, el pasillo público, el técnico. Esta es el área que es más alta, quizás en la imagen se ve mejor, ¿veis? Sigue siendo esta zona más pública. Aquí estaría el pasillo técnico y aquí estaría, aquí estaría el pasillo público, aquí estaría el pasillo técnico. Las entradas ya no se configuran como un doble porche, sino que ya empiezan a tener más entidades. Este porche que se hace doble pero a toda longitud y entonces ya entras por aquí, tienes la entrada pública, la de urgencias, por detrás tienes carga y descarga. Bueno, esta es una foto de noche para que veáis también muchas veces el problema que nos enfrentamos de la escala entre el edificio que nos hacen construir y la escala donde lo tenemos que construir, ¿no? Que se convierten a veces en catedrales que querrías hacer más pequeñas pero que no lo permite el programa, ¿no? Estas serían más imágenes
del edificio, la parte de atrás, una entrada de hemodiálisis, el muelle de carga y descarga. Los testeros, que en este caso eran opacos, aquí conseguimos hacer obra vista, porque esto era en Ecuador también, pero querían que tuviera otra calidad y no ir a chapa. ¿Vale? Aquí, si fijáis, las cubiertas ya son curvas, porque en Puyo habíamos tenido el problema que el detalle constructivo que habíamos hecho, que nos parecía simple, fue imposible hacerlo y entraba agua por todos sitios y tuvimos que hacer otras soluciones, con lo cual lo que hemos ido es especializándonos en que las soluciones cada vez sean más sencillas y más a prueba de todo. Esta imagen de piezas curvas es una imagen formal, pero sobre todo es una solución para garantizar que el agua no entre hasta que llega a las lamas, que ya se desagua sola, ¿no? Bueno, la entrada, los interiores con los podotáctiles ya que empezamos a incluir en los hospitales, cosas de función de customer experience, es decir, de que el paciente que va en camilla pues tiene la cama baja o que va en silla de ruedas para poder ver las vistas, ¿no? Este es otro que utilizamos el mismo sistema en Oviedo, en Ibermutua Amur. Es un hospital de 8.000 metros. ¿Vale? Tiene, todo esto es lo que sería el hall principal. Y luego ya iríamos teniendo los pasillos laterales que van haciendo la parte interna, ¿no? Este es el hospital de Manta, este está recientemente acabado. Como veis, sigue manteniendo el mismo criterio de patios. En el momento que subimos a altura, la anchura de los patios tiene que ir agrandándose para que la proporción de luz sea la misma a la que entra. ¿Vale? Pero es esta pieza, como os decía, en el entorno normalmente estos edificios son demasiado impactantes, intentamos hacerlos lo más horizontal posibles para que no se conviertan en unas grandes moles, pero también hay que ir con mucho cuidado porque si no hacemos hospitales en los que las enfermeras tienen que andar 200 y 300 metros para llegar de un sitio a otro, ¿no? Es esta pieza, estos serían los pabellones más bajos, los altos, ¿no? Aquí estaría el pasillo público, el técnico, estos son las galerías de instalaciones. Vale, esta pieza aquí estaría la entrada principal, ahí estando los patios, todo esto son instalaciones y todo esto que veis son pasillos, o sea, todas estas ventanas es porque son pasillos. Las ventanas paramétricas, las que tienen esa modulación, son las que estarían dentro de los patios. El hall principal. En estos países es imposible plantear voladizos. Al principio esto era un voladizo, pero la norma sísmica de allí es brutal. O sea, pensar que es 6 veces más grande que la de aquí. De hecho, este hospital lo construimos porque cuando hubo el último terremoto en Ecuador se cayó el hospital entero y entonces necesitaron construir un hospital muy rápido. Este fue un hospital que se construyó en 14 meses, me parece. Diseño, puesta en marcha, construcción y puesta en marcha. Este es desde la calle, la entrada principal, ¿no? Este tendríamos aquí, las emergencias, o sea, las urgencias, que diríamos nosotros, se entraría por aquí. ¿Vale? Y bueno, estos serían los patios, ¿no? Con las ventanas paramétricas y estos serían más las áreas exteriores. En este caso era de policarbonato porque era el único material que nos permitía, a un coste bajo, desplazamientos de 6 centímetros entre una planta y la otra sin romper la fachada. Y otros ejemplos de paramétrico que no pararé son, pues este es un hospital en Angola, este es lo contrario al que habíamos hecho, esto es para un hub no de turismo sanitario, sino de derivación a Europa de casos sanitarios especiales para gente pues de dinero. Esto es la ampliación, este trozo del Hospital Trueta de Gerona, que es todo el área quirúrgica, que también funciona con el mismo sitio. Esta es una obra que empezamos ahora, que es el Hospital de Gerona, que está organizado de la misma manera, ¿no? Como con el sistema, con el diseño paramétrico, ¿vale? Como veis, no es un prefabricado el diseño paramétrico, son unas reglas como si fuera el ajedrez, ¿no? Que con unas reglas estrictas puedes jugar todas las partidas que quieras. Esto es un centro de medicina regenerativa que empezamos ahora en Barcelona, que también funciona el mismo sistema. Este es un concurso que perdimos en Argelia, en el desierto, para un hospital militar, pero que también era un poco lo mismo.
Y este es un centro de salud que ya se ha acabado, lo que pasa que no teníamos las fotos definitivas y hemos traído un render. Y esto es una cosa que nosotros llevamos a nivel interno, que os la enseño porque como hoy al final estábamos, mi amigo Antonio nos había pedido que nos desnudáramos de alguna manera. Esto es un contador que llevamos de los proyectos que hacemos en lugares donde realmente pasa esta problemática que decíamos y contamos los meses que, dijéramos, preveían las bases del concurso o que preveía la administración de construcción, los meses en los que hemos construido realmente y diseñado los hospitales y, por tanto, la diferencia en meses. Y a día de hoy, en estos 5 hospitales, hemos conseguido, pues, que es lo que más, dijéramos, más nos motiva este proyecto, robarle, como decimos, 10 años y 3 meses a la muerte. Seguimos robando mes a mes, ¿vale? Y espero que si volvemos de aquí a 10 años a esta universidad podemos decir que le hemos robado a la muerte, pues, 50 años o 60, ¿no? Pero al final también esa es la labor del arquitecto, ¿no? Conseguir mejorar un poquito, grano a grano, nuestro entorno. Y ya para acabar, las 3 últimas o 4 últimas diapositivas, quería resumir qué es para nosotros la arquitectura. Cada despacho tiene su manera de entenderla, su manera de funcionar y en función de las habilidades que tenemos cada uno tira por un lado o por el otro, ¿no? Para nosotros la arquitectura justamente no es esto, ¿vale? No es un lienzo en blanco en el que nosotros podemos de alguna manera expresar todo lo que llevamos dentro y utilizar al cliente para generar un currículum. Nosotros creemos que la arquitectura es esto, es una caja de herramientas. La estructura son unas herramientas que nos dan en la escuela para solucionar problemas que tiene la sociedad, solucionar problemas que tienen nuestros clientes, solucionar problemas que nos preocupan a nosotros y que creemos que, como la accesibilidad universal o otros tipos, y que son aquellas herramientas con las que tenemos que buscar precisamente esto, buscar convertir los problemas en oportunidades. Hay ejemplos maravillosos de gente que ha convertido pues la falta de una pierna en una manera de, pues esta es una cantante, no sé si la conocéis, pero que tiene varias piernas, que algunas las tiene con altavoz. Aquí lo que ha hecho es convertir una debilidad en una oportunidad, ¿no? Convertirla, y eso es lo que también nos da la arquitectura, esas herramientas para buscar todos los problemas y todas las debilidades que tiene un proyecto y convertirlas en oportunidades, ¿no? Mejorar. La arquitectura para nosotros es esto, es un grupo en el que trabaja mucha gente. La arquitectura para nosotros no es un croquis en una servilleta que luego se pasa limpio y ya está. La arquitectura para nosotros es una serie de conocimientos que se comparten, que compartes tú, que compartes, pues en el caso de nuestros, con el modelo de inteligencia colectiva con el equipo, pero que compartes con el cliente al que tienes que implicar y no tienes que desplazar. Muchas veces vamos pensando, no, que el cliente se meta lo menos posible porque yo así podré hacer lo que quiero, ¿no? Cuanto más metamos al cliente del proyecto, más ajustado estará, más problemas descubriremos que nosotros no hemos visto y sobre todo también meter a la industria, que es quien nos puede ayudar porque al final todo lo que dibujamos se tiene que construir. Y aquello que utilizamos para construirlo nos lo aporta la industria, ¿no? La arquitectura no tiene escala, podemos hacer arquitectura en un hospital de 100.000 metros, pero en una manecilla, por tanto, nosotros creemos que la arquitectura está por encima de la escala y sobre todo creemos que la arquitectura es más un botijo que un jarrón Ming. Es decir, el jarrón Ming ya sabéis que es una pieza cerámica de una dinastía específica y que lo que busca es ser representativa y representar el poder, y es una arquitectura puramente representativa. El botijo es yo el otro día en la cena le decía al director de vuestra escuela que si vinieran unos extraterrestres y si tuvieran que llevar algo de tecnología, yo no les daría el iPhone, les daría el botijo, ¿vale? Porque yo creo que es una de las cosas más alucinantes que como raza hemos hecho. Esta es una pieza cerámica que se puede hacer de una manera muy sencilla, que es capaz de bajar 10 grados la temperatura sin ningún aporte energético en pleno verano, que tiene un asa que es fácil coger, pero que es fácil colgar en cualquier árbol, que tiene un pitorro pequeño para que el agua salga a una potencia, pero una que da grande para poderlo cargar rápido, que está hecho de cerámica para que se produzca la refrigeración adiabática y que además es bonito de cojones. Quiero decirte, es una pieza que es muy bonita, ¿no? Entonces, creemos que
que al menos la arquitectura que nosotros queremos hacer está aquí. Si apostamos por la innovación es porque creemos que aquí hay siglos de innovación y siglos de inteligencia colectiva. Esto no lo inventó Steve Jobs, no sabemos quién lo inventó. Esto es una evolución durante años que ha llegado a darnos estas piezas. Y estas piezas no existen en todo el mundo. Nosotros cuando explicamos, aquí vosotros lo entendéis, cuando yo explico esto en Angola o en Ecuador, me cuesta que entiendan, o sea, la explicación del botijo es mucho más extensa para que entiendan la maravilla que es esta pieza, ¿no? Decía, y me voy al iPhone, ¿no? Steve Jobs, que cuando creas algo para que funcione a la perfección, la belleza viene sola. Nosotros no es que nos olvidemos de la belleza, la trabajamos mucho, la imagen que tiene un edificio, pero solo nos vale si viene de una aportación funcional, ¿no? Nosotros nos gusta cambiar el iPhone por el botijo porque creemos que la frase es más acertada al lado de un botijo que al lado de un iPhone, ¿no? Y ya está. Gracias por la paciencia y por el rollo que os he metido a todos.